Todo lo hace en presencia de la primera bestia. Ejerce la autoridad de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Claramente, la función final de los Estados Unidos va a ser devolverle la espada a la bestia que perdió la espada cuando recibió la herida mortal, y va a soltar de su cautiverio al papado porque le va a brindar nuevamente el poder civil para hacer lo que el papado hacía en el pasado. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pastor, sí, dice que los dos cuernos como de cordero son dos reinos. Entendemos que los dos reinos son libertad civil y religiosa, que depende de la separación de la iglesia y del Estado, pero se puede comprobar históricamente que esa es la interpretación correcta. Una cosa es que la Biblia diga que son dos reinos en una misma nación, pero ¿será que la historia de los Estados Unidos demuestra que en realidad esa es la interpretación correcta? Esta noche vamos a estudiar historia. Vamos a leer muy pocos textos bíblicos. Lo que vamos a hacer es mostrar que históricamente los dos cuernos como de cordero que tenía esta bestia cuando se levantó representa separación de iglesia y Estado, representa libertad civil y religiosa. Lo vamos a hacer recurriendo a la historia. Ahora vamos a hablar por unos momentos de los fundadores de los Estados Unidos, los padres de la patria, podríamos decir. Los padres de los Estados Unidos conocían cuatro cosas. No podemos entender lo que hicieron los fundadores de los Estados Unidos, al menos que comprendamos el marco histórico dentro del cual ellos se levantaron. En primer lugar, sabemos por sus escritos que ellos conocían muy bien que Cristo había sido muerto por una unión de la iglesia con el Estado. Ellos conocían sus Biblias, citaban mucho la Biblia, los padres fundadores de los Estados Unidos, y ellos sabían que Cristo había sido crucificado porque la iglesia apóstata judía había apelado a Pilato, el gobernante civil, para que crucificara al Señor Jesús. Ellos sabían esa historia. Dijeron, mire, cada vez que la iglesia apóstata usa el poder civil, el resultado es que alguien termina perseguido o alguien termina muerto. Una segunda cosa que ellos conocían era la historia de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia en el libro de Hechos después de la ascensión de Jesús. Si ustedes buscan en el libro de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar algo muy interesante. La palabra judíos se usa muchas veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo interesante es que casi cada vez que uno encuentra la palabra judíos, lo que está ocurriendo es que los dirigentes de la iglesia judía están apelando a los magistrados de Roma para que impidan la predicación del evangelio. Es decir, que los judíos continuaron haciendo con la iglesia lo que habían hecho con Jesús. Es decir, los dirigentes, los fariseos, etcétera, apelaban a Roma y decían, mire, ustedes tienen que perseguir a estos. Y entonces volcaban a los magistrados de Roma en contra de los cristianos, los apóstoles que estaban predicando el evangelio. Los fundadores de los Estados Unidos conocían muy bien que después que Cristo fue al cielo, en la iglesia primitiva, la iglesia judía apóstata perseguía a través de usar el imperio romano. También conocían una tercera cosa. Ellos conocían la historia de los Estados Unidos en la época colonial. Es una etapa muy poco conocida por muchas personas. En realidad, los Estados Unidos no existía en la época colonial. Eran colonias que pertenecían a Gran Bretaña, pertenecían a Inglaterra. No tenían independencia. Es decir, todo era administrado desde Inglaterra. Pero en la época colonial lo que sucedió es que los que estaban siendo perseguidos en Europa, que se conoce como los peregrinos, en 1620 ellos salieron de Europa, de Holanda, y viajaron al territorio de los Estados Unidos, al este de los Estados Unidos, buscando libertad civil y libertad religiosa. Así que llegaron en el año 1620, estas personas se conocen como puritanos, porque eran anglicanos, pero estaban
aburridos con la iglesia anglicana en Inglaterra porque estaba muy corrupta. Entonces ellos dijeron, nosotros nos vamos a llamar puritanos porque queremos purificar la iglesia de Inglaterra, queremos purificar la iglesia anglicana. Vinieron acá para desarrollar una iglesia pura, pero se trajeron sus malas costumbres. Porque cuando llegaron acá, cualquier persona que no concordaba con sus ideas religiosas, ellos apelaban al poder civil para castigar a esas personas. Por ejemplo, en esa época, si una persona no asistía a la iglesia los domingos, que ellos creían que el domingo era el día de reposo, en primer lugar la gente se le ponía una multa, el poder civil le ponía una multa. Si la persona seguía insistiendo de que no iba a asistir a la iglesia el domingo, lo enviaban a la cárcel, le quitaban los bienes. Y en 3 de las 13 colonias habían leyes que si una persona era rebelde y no asistía a la iglesia el domingo, podía ser ejecutada. Es decir, podía ser muerta por no asistir a la iglesia el domingo. Los ministros eran pagos por el Estado. Cualquier persona que no estaba en armonía con la iglesia reconocida de las colonias sufría persecución. Los fundadores de los Estados Unidos entendían cómo había sido el territorio de los Estados Unidos en la época colonial, que en Europa habían huido para conseguir libertad religiosa y cuando llegaron acá le quitaron la libertad religiosa a todos los que no estaban de acuerdo con ellos porque se trajeron sus malas costumbres. Pero especialmente los fundadores de los Estados Unidos conocían muy bien la historia de la iglesia en Europa durante los 1260 años. Muchas veces los fundadores de los Estados Unidos hablan de la Inquisición, usan el nombre Inquisición. Sabían, por ejemplo, del martirio de Juan Hus, quien fue quemado en la hoguera, nada más porque sus ideas religiosas no estaban en armonía con el papado, con la iglesia romana de aquella época. Y los fundadores conocían muy bien esta historia. Es decir, tenemos que entender el origen de los Estados Unidos a la luz de estos 4 eventos históricos. Los fundadores sabían que cuando la iglesia apóstata judía apeló al poder civil, Jesús terminó muerto. Sabían que en la iglesia primitiva, la iglesia judía apóstata apelaba a las autoridades romanas para encarcelar y perseguir a los apóstoles. Sabían que en la época colonial, la iglesia de las colonias apelaba al poder civil para los que no estaban de acuerdo con las prácticas de la iglesia. Y conocían la historia de los 1260 años de dominio del papado, cuando la iglesia usaba el poder civil para destruir a todas las personas que no estaban de acuerdo con la iglesia. Ese es el marco histórico dentro del cual tenemos que entender el origen de los Estados Unidos. El experimento que se hizo en los Estados Unidos fue revolucionario. Algo que jamás se había visto antes en la historia de este mundo, el estilo de gobierno que se estableció en los Estados Unidos. Hay 3 documentos que fundaron la nación. El primer documento es la Declaración de Independencia. Fue ratificada y firmada en 1776. Y entre otras cosas, la Declaración de Independencia, fue el 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia dice: todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. La palabra inalienable significa que son derechos que da Dios que nadie le puede quitar. Es decir, tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso decía la Declaración de la Independencia. El segundo documento que fundó la nación fue la Constitución de los Estados Unidos. Fue ratificada en el año 1787. Y básicamente la idea de la Constitución de los Estados Unidos es que el gobierno debe ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Radicalmente distinto que durante los 1260 años. Todas las naciones de Europa eran monarquías. Es decir, todo el poder fluía de arriba hacia abajo. El rey era el mandamás en asuntos civiles. Si el rey decía, salta, la persona decía, ¿cuán alto? Es decir,
hacían lo que decía el rey, porque el rey imponía su voluntad. En materia religiosa, lo que decía el Papa en asuntos religiosos, la gente tenía que obedecer a riesgo de su propia vida. Fluía, es decir, el poder religioso fluía de arriba hacia abajo, y en el poder civil también fluía de arriba hacia abajo. Pero los fundadores de los Estados Unidos decidieron que iban a establecer un gobierno a donde el poder no fluía de arriba hacia abajo, sino que el poder fluía de abajo hacia arriba. En otras palabras, el gobierno iba a ser manejado por el pueblo, eligiendo a sus representantes, es decir, un estilo de república. Y muchas naciones hoy en día han copiado eso, inclusive Colombia, la República de Colombia. Es decir, es una nación que se gobierna a sí misma eligiendo a sus representantes. ¿Es así o no es así? Pero esa idea se originó con los Estados Unidos, con los fundadores, radicalmente diferente que en Europa. Porque en Europa no había libertad civil. Lo que decía el rey en asuntos civiles, eso era. Lo que decía el Papa en asuntos religiosos, esa era. Y hay de una persona que desobedeciera en asuntos civiles al rey y en asuntos religiosos al Papa. Pero los fundadores de los Estados Unidos dijeron, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros vamos a hacer un gobierno a donde el pueblo elige sus representantes y el pueblo se gobierna ellos mismos. Esa es la base, o ese es el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. Ese fue el segundo documento que fundó a la nación, 1787. El tercer documento que fundó a los Estados Unidos fue lo que se conoce como la Declaración de Derechos. Fue ratificado en 1791. Son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y las enmiendas no son apéndices a la Constitución. Las enmiendas son parte de la Constitución. Es decir, los tres documentos que se establecieron al comienzo de los Estados Unidos fue la Declaración de Independencia, que dice, entre otras cosas, que todos los hombres son creados iguales, tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales está el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Constitución, que garantiza un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y las primeras 10 enmiendas a la Constitución que garantizan ciertos derechos civiles y religiosos que tiene el pueblo, que el gobierno le garantiza al pueblo. Lo interesante es que estos documentos se ratificaron inmediatamente antes que la primera bestia recibiera su herida mortal. Fíjense la cronología. 1776, la Declaración de Independencia. 1787, la Constitución. 1791, las primeras 10 enmiendas que garantizan ciertos derechos civiles y religiosos. 1798, la herida mortal. Es decir, poco antes de la herida mortal, ya Dios estaba levantando la nación que iba a cumplir la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11 hasta el versículo 18. Ahora, cuando nosotros leemos los escritos de los fundadores de los Estados Unidos, de los padres de la patria, podríamos decir, hay una cosa que claramente resalta en sus escritos. Y es la idea de que iban a existir en los Estados Unidos de América dos reinos separados uno del otro, cada uno funcionando dentro de su esfera. La iglesia iba a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para convertir los corazones. Mientras que el Estado o el poder civil iba a usar la espada para castigar violaciones del Código Civil. Pero la iglesia no iba a intervenir en los asuntos del Estado, ni el Estado iba a intervenir en los asuntos de la iglesia. Es decir, los padres fundadores de los Estados Unidos tenían muy clara la idea de la separación de la iglesia y del Estado, que es la garantía de plena libertad civil y libertad religiosa. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro El Conflicto de los Siglos, página 495. Si tenemos visitas aquí que no tienen un ejemplar del Conflicto de los Siglos, es un libro que deben leer, fue escrito hace más de 120 años
pero ustedes lo leen y dicen, wow, está ocurriendo lo que dice este libro hoy en día, lo podemos ver. Este libro en realidad es un libro profético muy interesante donde la autora, o la escritora, mejor dicho, está prediciendo lo que nosotros estamos viendo suceder en el mundo. Pero dice en la página 495, en cuanto a los que fundaron los Estados Unidos, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué hicieron los fundadores? Que la iglesia no pudiera hacer uso ¿de qué? Del poder civil. Y luego dice, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. ¿Cuáles son los resultados inevitables cuando se une la iglesia con el Estado? Cuando la iglesia usa el poder civil. ¿Cuál es el inevitable resultado? Es la intolerancia y la persecución. Si ustedes no creen eso, pues no conocen la historia. Porque siempre a través de la historia, cuando la iglesia ha usado el poder civil para imponer sus creencias y sus prácticas, el fruto siempre ha sido persecución y la gente pierde sus derechos. Ahora, lo que quiero hacer, y es un riesgo hacer lo que voy a hacer, voy a leer un montón de citas de los fundadores de los Estados Unidos, de los grandes héroes de la patria, para que ustedes puedan ver en sus escritos esta idea de la separación de iglesia y Estado, de la plena libertad civil y religiosa. Libertad civil tiene que ver con el Estado y libertad religiosa tiene que ver ¿con qué? Con la iglesia. Muy bien. Voy a empezar leyendo una cita de George Washington. George Washington fue el libertador de la patria. Fue el Simón Bolívar de los Estados Unidos. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Y fue el que presidió la Convención Constitucional a donde se redactó y se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Él fue el que se sentó en la silla y dirigió la Convención Constitucional. Es decir, era un hombre de gran influencia en los fundadores de los Estados Unidos. Ahora, el 8 de agosto del año 1789, una delegación bautista, que era una religión en esa época, la delegación bautista del estado de Virginia, de un departamento de los Estados Unidos, el estado de Virginia, le escribió una carta al presidente Washington. En primer lugar, le escribieron felicitándolo por haber sido elegido como primer presidente de los Estados Unidos. Pero luego ellos le preguntaron a George Washington si la Constitución era suficiente para garantizar la libertad civil o religiosa. Si no sería buena idea de que hubiese en la Constitución garantías más específicas que garantizaban libertad civil y religiosa, porque la Constitución no lo decía directamente. George Washington escribió una carta en respuesta a ellos, a donde les dijo, miren, yo creo que la Constitución como está escrita no necesita un acta de derechos, es decir, no necesita lo que llegó a ser los primeros 10 enmiendas de la Constitución. Yo creo que con la Constitución basta, va a haber plena libertad civil y religiosa. Quiero leerles una porción de la carta que mandó Washington a la delegación bautista, una denominación protestante, en respuesta a la carta que ellos escribieron preguntando si era necesario tener algo más en la Constitución para garantizar libertad civil y religiosa. Aquí está lo que escribió el presidente Washington. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Yo nunca hubiera firmado la Constitución si hubiera sospechado que iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier organización eclesiástica. Luego escribe, y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro, en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa.
Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano, ¿con qué reino tiene que ver eso? Con el civil. Dice, cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, ¿con qué reino tiene que ver eso? Con el religioso, con la iglesia. Dice, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. ¿Creía George Washington en la separación de la iglesia y del Estado? ¿Libertad civil y religiosa? ¿Cómo no? Radicalmente distinto que lo que había pasado durante los 1260 años. Ahora voy a mencionarles una cita de Benjamin Franklin. ¿Han oído hablar de Benjamin Franklin? Era un hombre de mucho talento. Fue autor, publicador, político, administrador de correos, científico, inventor, activista cívico, estadista, diplomático. Era un hombre de muchísimo talento. Y una vez escribió algo muy interesante. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. ¿Qué es una buena religión, señor Franklin? Una religión que ¿qué? Que se apoya a sí misma. Y luego dice, y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Creía Benjamin Franklin en la separación de la iglesia y del Estado? Sí. ¿Qué es una mala religión según Benjamin Franklin? Una religión que apela al poder civil para apoyar la religión. Uno de los fundadores de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, otro de los grandes fundadores de los Estados Unidos. Yo no sé si aquí hay gente que ha ido a Washington, la capital de los Estados Unidos, pero yo he ido muchas veces allá. Hay monumentos por todas partes. Pareciera que fuera Roma, porque en realidad hay monumentos de héroes y hay edificios que tienen mucha arquitectura romana. Y eso es significativo en sí. No voy a entrar en eso ahora, pero los Estados Unidos va a ser como hizo Roma. Eso es muy interesante. Pero hay un memorial, un monumento allá que siempre me gusta ir y pasar un buen tiempo allá. Se conoce como el monumento a Jefferson. Es una estructura hermosa, blanca, al lado de un lago, pero precioso. Pero me gusta visitar el lugar no tanto por eso, sino porque en las paredes de mármol blanco se encuentran inscripciones de expresiones y de palabras que habló y escribió Thomas Jefferson. Yo quiero leerles ahora una cita que se encuentra grabada sobre ese mármol blanco. Y lo que le voy a leer no lo saqué del internet, no lo saqué de un libro. Un día me senté y lo escribí con mis propias manos, lo que les voy a leer ahora allá en el monumento a Jefferson. Dice Thomas Jefferson lo siguiente: el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales. ¿Quién aplicaría castigos o cargas temporales? El poder civil. Dice, todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Y luego escribió, ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Eso era algo revolucionario que él escribió. Creía Thomas Jefferson que la religión debe permanecer separada del poder civil y que el gobierno civil no puede obligar a la gente en materia de religión. Obviamente que sí. Thomas Jefferson, voy a leerles algunas citas de Thomas Jefferson porque él fue uno de los grandes fundadores, fue uno de los autores intelectuales del estilo de gobierno de los Estados Unidos. Es que tenía un sentido de humor, escribió esto: los poderes legítimos del gobierno
se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Cuál es el propósito del poder civil? Se limitan tan solo a impedir que una persona le cause daño a otro. Por ejemplo, si alguien mata a alguien, ¿el poder civil tiene derecho de aplicar la espada y castigar a esa persona? ¿Cómo no? Si una persona roba, ¿tiene poder civil el derecho de castigar a esa persona? Claro que sí. Si una persona habla falso testimonio, ¿puede ir a un tribunal y demandar a la persona? Claro que sí. Pero ahora escuchen. Dice, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Y luego dice esto, a mí no me hace daño, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. ¿Entiendes lo que está diciendo? Dice, no importa que una persona puede decir que hay 1.000.000 de dioses. Eso a mí no me afecta. Hay que darle el derecho de que crea en su 1.000.000 de dioses, si quiere. Medio ridículo, sí. Pero tiene el derecho de creerlo, porque algún día tendrá que enfrentarse al Dios del universo. Pero el poder civil no lo puede castigar por sus opiniones religiosas. Jefferson también escribió esto, muy sabio. Y dicho sea de paso, recuerden, denme su correo electrónico. Si no pudieron llenar la tarjeta, les voy a mandar todas estas citas con la documentación para que ustedes puedan buscar estas citas. Dijo Jefferson, solo el error necesita el apoyo del Estado. ¿Cómo? Solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. ¿Creía él en la separación de la iglesia del Estado, de la religión, de la política? ¿Cómo no? Thomas Jefferson también reconoció el peligro de que se permitiera que los sacerdotes se entremezclaran en el poder civil. De que los líderes religiosos se metieran para dominar el poder civil. Voy a leerles 3 citas de él. Escribió una carta a von Humboldt en 1813, donde dijo lo siguiente: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. ¿Ustedes oyeron esa cita? ¿La entendieron? La leo de nuevo. Jefferson, creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. En otra cita, escrita a H. Spafford en 1814, él escribió lo siguiente: en todos los países y en todas las edades, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. En otra cita escribió: el clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre. ¿Creía Thomas Jefferson en la separación de la iglesia del Estado? ¿Cómo no? Yo recuerdo en Colombia cuando la iglesia y el Estado estaban juntos. La época cuando existía el concordato. Algunos de ustedes tienen la edad que pueden reconocer eso. Y pueden recordar la época de la violencia en Colombia, que se convirtió en una guerra religiosa. Tenía que ver con política, conservadores y liberales, pero se convirtió en una guerra religiosa en realidad. Podría contarles historias de cosas que pasaron con líderes de la iglesia adventista, cómo Dios los libró milagrosamente de las manos de los sacerdotes que estaban usando el poder civil para tratar de acabar con ellos, porque no estaban a favor de lo que enseñaba la iglesia. Ahora, quiero también mencionar algo más en cuanto a Jefferson. El 7 de octubre de 1801, la Asociación Bautista de Danbury, que son otro grupo de bautistas, le escribieron a Thomas Jefferson una carta donde se quejaron de que la legislatura estatal, es decir, cada estado de los Estados Unidos tiene su propia Cámara de Representantes y Senadores. Yo no sé si aquí en Colombia es así, que cada departamento tiene su Senado y tiene sus representantes. Pero en los Estados Unidos, cada estado tiene su Cámara de Representantes y sus senadores.
además de los senadores y la Cámara de Representantes a nivel federal. Pero es interesante que ellos le escribieron esta carta diciéndole a Jefferson, mira, la legislatura estatal no nos está tratando bien en nuestros derechos religiosos. Y quiero leerles solamente una parte de la carta que ellos le escribieron. Escribieron así: los privilegios religiosos que disfrutamos como una minoría en el Estado, porque ellos eran una minoría. Dice, los privilegios religiosos que disfrutamos como una minoría en el Estado se nos confieren como favores concedidos y no como derechos inalienables. Es decir, el Estado estaba diciendo, nosotros le estamos haciendo un favor en darles sus derechos religiosos. Y ellos estaban escribiendo y diciendo, no es que la legislatura nos está haciendo un favor dándonos los derechos, porque esos derechos son inalienables, esos derechos nos los dio Dios. Y la legislatura está diciendo, nosotros somos los que estamos dando esos derechos. Thomas Jefferson le contestó a esta Asociación Bautista de Danbury en enero de 1802. Y quiero leerles esta cita porque es supremamente importante. Jefferson escribió, creyendo como ustedes, es decir, como estos bautistas, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios. ¿Qué creía Jefferson? Que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios. Y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto. Y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no a nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano, que declara que la legislatura, es decir, el Congreso, no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Y luego viene la parte más importante, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Ahí sí está clarito. En las otras citas también. Pero aquí no hay razón de dudar. Dice aquí que la religión es algo que permanece solo entre el hombre y su Dios. Su fe y su culto es algo que el hombre le debe a Dios. Y ningún poder civil influido por la iglesia puede imponer observancias civiles y observancias religiosas. Ahora, quiero leerles también algunas declaraciones de James Madison, otro de los fundadores. Se conoce como el padre de la Constitución, porque en realidad fue el que redactó la Constitución de los Estados Unidos. Voy a leerle ahora una cita donde él dice, no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, ese es el gobierno general, es el gobierno federal, no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. ¿Creía él en la separación de la iglesia y del Estado, Madison? Dice, no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Es interesante que James Madison escribió algo en 1822. Esto es 46 años después de la Declaración de Independencia. Y escribió esta cita que voy a leer, y en esta cita él dice, los Estados Unidos le está enseñando algo al mundo. El estilo de gobierno de los Estados Unidos, dice él, en 1822, le está enseñando algo al mundo. Ahora, ¿qué dice él que los Estados Unidos en esa época le estaba enseñando al mundo? En esa época, la mayoría de los países no habían adoptado un estilo de gobierno de esa clase. Noten lo que dice esta cita. Le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. ¿Qué le estaba enseñando? El estilo de gobierno. Estaba enseñando que es mejor, mucho mejor que un gobierno exista sin ¿qué? Sin reyes y nobles.
como en Europa desde los 1260 años. Y luego dice, el mérito se duplica, es decir, la lección es doble, por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con su ayuda. ¿La religión florece qué? Mucho mejor sin la ayuda del gobierno que con la ayuda. ¿Creía Madison en la separación de la iglesia del Estado? Un tema central de los fundadores de los Estados Unidos, los dos cuernos, dos reinos. La iglesia, el Estado, separados uno del otro. Radicó una separación radical entre la iglesia y el Estado. Ahora quiero hablarles un poco de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Aquí se encuentran los dos cuernos como de cordero, en la primera enmienda a la Constitución. Recuerden que las enmiendas no son un apéndice a la Constitución, las enmiendas son parte de la Constitución, no son un agregado, es parte de la Constitución. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado. Y ustedes dicen, ¿qué dice la primera enmienda? Se la voy a leer. Tiene 3 cláusulas. La primera enmienda de la Constitución tiene 3 cláusulas. Las primeras 2 cláusulas garantizan libertad religiosa y la tercera cláusula garantiza libertad civil. Ahora escuchen cómo dice. El Congreso no hará ninguna ley. ¿Quién redacta las leyes? En Colombia el Congreso es el que redacta las leyes y en los Estados Unidos también. Es decir, las leyes se proponen en el Congreso. La primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. No dice de una religión o de una iglesia. Dice que el Estado, o como dice aquí, el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. No una religión, una iglesia, sino que el poder civil de los Estados Unidos constitucionalmente no puede establecer ninguna observancia religiosa. Lo único que puede hacer el gobierno en los Estados Unidos constitucionalmente es proteger el derecho que tiene la gente, cada uno, de creer en materia de religión lo que ellos quieren. Proteger el derecho religioso de toda persona, lo único que puede hacer. Pero el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, no puede redactar leyes que establezcan observancias religiosas. Esa es la primera cláusula de la primera enmienda. La segunda cláusula dice, el Congreso no hará ninguna ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, bueno, o sea que el gobierno no puede hacer ninguna ley que le prohíba a la gente que practique su religión. Y usted dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre la primera cláusula y la segunda cláusula? Hay una ilustración bíblica perfecta. Daniel 3. Yo pregunto, Nabucodonosor, por instigación de los caldeos, es decir, los dirigentes religiosos apóstatas de Babilonia, obrando sobre el poder civil, Nabucodonosor construyó una gigantesca imagen. ¿Qué le dijo a la gente que tenía que hacer? Adoren la imagen. El poder civil, por instigación de los líderes religiosos, imponiendo una observancia religiosa, ¿estaba estableciendo religión? Sí. Pero hubo 3 jóvenes que dijeron, no, nuestras convicciones religiosas, el poder civil no tiene derecho a establecer una observancia de adoración. Y por lo tanto desobedecieron. ¿Y qué vino como resultado? De no obedecer la ley civil establecida por el rey, instigado por los líderes religiosos. Terminaron en un horno de fuego. Es decir, llevó a la persecución. Cuando el poder civil establece una observancia religiosa, viene persecución. Los fundadores sabían eso. Ahora, en Daniel 6 tenemos lo que significa la segunda cláusula. En Daniel 6, el rey Darío no está estableciendo religión. Lo que está haciendo es prohibiendo que la gente practique su religión. Porque en Daniel 6, el rey no está diciendo, tienes que adorar de esta manera. El rey sencillamente está diciendo, nadie puede orar a Dios ni puede hacer petición a hombre por 30 días. Está diciendo lo que no se puede hacer.
¿Y qué pasó cuando Daniel dijo, bueno, en materia de oración, eso es algo que le pertenece a Dios, en materia de oración, el gobierno no puede prohibir que yo practique la oración? Y por lo tanto, ¿qué pasó con Daniel? Fue echado en un foso de los leones. Cuando el poder civil, que era el rey Darío, prohibió la práctica de la religión, vino persecución. Cuando el rey Nabucodonosor estableció una observancia religiosa, vino como resultado ¿qué? Persecución. Por eso las primeras dos enmiendas dice que el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley que le obligue a usted a practicar alguna observancia religiosa, ni tampoco le puede prohibir a usted que usted practique su religión. ¿Están entendiendo? Ahora, permítame mencionar, me voy a adelantar un poquito. No pierda mañana en la noche, es uno de los temas más importantes de esta semana. El sello de Dios y la marca de la bestia. Mañana en la noche, no se asusten. Que es un mensaje que va a dar aliento, va a dar ánimo, va a ser positivo. La gente dice, ¡uy, la marca de la bestia! ¡Qué miedo, la bestia! Y la gente le da toda clase de miedo. Pero no debe. Si estamos bien con Dios, no hay problema. Porque Dios, Jesús estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y el ángel estuvo con Daniel en el foso de los leones. Se portaron como unos gaticos. Dios interviene para ayudar y librar a su pueblo cuando su pueblo es fiel a Dios. Así que tenemos estas primeras 2 cláusulas. Ahora déjenme ilustrar lo que va a pasar. Y esto lo voy a ampliar mañana. Según lo que hemos estudiado, sería inconstitucional que los Estados Unidos impusiera la observancia del domingo como día de reposo. ¿Sería inconstitucional eso? ¿Sería establecer una observancia religiosa? ¿Decir que todos tienen que guardar el domingo? ¿Cómo no? Sería inconstitucional. Sería inconstitucional que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, hiciera una ley que dijera no pueden guardar el sábado. Ese es el otro lado de la moneda. ¿Sería inconstitucional? Sí, porque las primeras 2 cláusulas dice que no puede establecer una observancia religiosa, ni tampoco le puede prohibir a usted que usted guarde su sábado. Pero lo que va a pasar en los Estados Unidos, y aquí es que viene el símbolo interesante de Apocalipsis 13, los 2 cuernos como de cordero anuncian que los Estados Unidos proclama abiertamente libertad civil y religiosa. Pero la Biblia nos dice que esta bestia que tiene estos 2 cuernos, que profesa enseñar libertad civil y religiosa, que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos, va a terminar ¿qué? Va a terminar hablando como un dragón. ¿Sabe lo que va a pasar? Es que los Estados Unidos va a declarar, y en un momento le voy a explicar cómo va a pasar, va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Y así va a repudiar. No es que va a cambiar la Constitución, sino que lo que va a hacer es decir, todavía creemos en libertad civil y religiosa, todavía creemos en los 2 cuernos, pero va a decir que leyes dominicales son constitucionales, cuando claramente son inconstitucionales. La tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Fíjense, en la primera enmienda están las 2 ideas, libertad religiosa y libertad civil. La tercera cláusula de la primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión. Me pregunto, ¿en Colombia la Constitución garantiza la libertad de expresión? Sí, ¿cómo no? La Constitución, yo pregunto, ¿es un derecho civil? ¿La libertad de expresión? Sigue diciendo, ni tampoco puede ser una ley que coarte la libertad de prensa. En Colombia, ¿es un derecho constitucional la libertad de prensa? ¿Cómo no? O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. ¿Es una garantía civil reunirse pacíficamente? Sí. Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia, ¿es un derecho civil? Es decir, que la tercera cláusula de la primera enmienda lo que garantiza es libertad, ¿qué? Libertades civiles. Pero escuchen bien, muy importante esto. Cuando la iglesia apela al poder civil para imponer lo que la iglesia cree, inmediatamente la gente pierde sus derechos civiles.
Déjeme ilustrar lo que quiero decir. Cuando se imponga una ley dominical, ¿se va a garantizar la libertad de expresión para defender el sábado? No. ¿Va a haber libertad para publicar? ¿Libertad de prensa? ¿Libertad para publicar documentos en favor del sábado? No. ¿Va a haber el derecho civil de reunirse pacíficamente para guardar el sábado? No. ¿Va a haber alguna forma de pedirle al gobierno que se les haga justicia? No. Porque cuando el poder civil se une con el poder religioso, el resultado es que uno pierde su libertad religiosa y pierde también su libertad civil. Y si ustedes no creen eso, entonces ustedes han estado en un coma durante los últimos 2000 años. Yo sé que ustedes no han vivido 2000 años. Lo único que tienen que hacer es mirar la historia de la Inquisición. Y dimos en nuestro segundo tema toda clase de evidencia de que el papado fue un poder que persiguió a los que no estaban de acuerdo con ellos. Tal vez el método más conocido es la Inquisición. Cualquiera que no concordaba con la iglesia, lo ponían en una estaca, lo encadenaban ahí, lo rodeaban de leña y lo quemaban vivo. Claro, la iglesia romana dice, no, nosotros no hicimos eso, lo hizo fue el poder civil. Sí, lo que hacían era, la iglesia lo enjuiciaba por herejía y luego lo entregaba al poder civil para que el poder civil lo exterminara. Ahora yo pregunto, ¿en qué se diferencia de eso de lo que pasó con Jesús? En nada. Por eso es que nosotros como adventistas, hermanos y hermanas, tenemos que hacerle saber al mundo esto. Los líderes políticos del mundo han olvidado esto. Están sufriendo de amnesia histórica. Cuando están los líderes del mundo, ay, todos enamorados de Francisco I y del papado. Ahora, no me entiendan mal, no estoy criticando individuos. Dios conoce el corazón. Estamos hablando del sistema. Han olvidado lo que fue este sistema cuando dominó en el mundo. E ignoran que la profecía dice que su herida mortal será sanada y se va a portar en el futuro como se portaba en el pasado. Lo único es que ahora no se expresa abiertamente porque está tratando de ganar la confianza y el apoyo de los poderes civiles. Elena White dio la mejor descripción del papado. Dijo, detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Es decir, el papado cambia su apariencia, pero en su esencia es el mismo sistema. Se repite la historia. Ustedes han oído la historia del sapo y el escorpión. ¿Han oído la historia del sapo y el escorpión? ¿Hay alguien aquí que no ha oído la historia del sapo y el escorpión? ¿Quiere que se la cuente? Es una fábula, pero enseña esta lección. Un sapo y un escorpión estaban al lado de un río y el sapo sabe nadar, pero el escorpión no. Así que el escorpión le dice al sapo, mira, ¿por qué tú no me dejas montarme en tu espalda? Y entonces así me cruzas de un lado del río al otro. Y el sapo le dice, yo no soy tonto. Dice, yo sé que si tú te montas en mi espalda, tú me vas a picar y me vas a envenenar y me voy a morir. Y el escorpión le dice, ¿qué? ¿Te vas a morir? ¿Cómo te voy a picar? Si te pico y estás en medio del río, entonces me voy a ahogar. No, nunca voy a hacer eso. Y el sapo dice, no, de ninguna manera, no lo voy a hacer. Y el escorpión dice, no te preocupes, que yo no voy a hacer nada. Y finalmente el sapo le dice, bueno, no hay ningún problema, móntate que te voy a llevar al otro lado. Lo lleva y cuando llega a la mitad del río, le mete su pinchazo. Y el sapo, ya moribundo, se voltea y le dice al escorpión, ay, pero si tú me prometiste que no ibas a hacer eso, ¿por qué hiciste eso? Y el escorpión dijo, porque es mi naturaleza. El papado es el mismo papado, con una fachada distinta, hasta que pueda ganar ventajas sobre los poderes civiles del mundo y hacer lo que hizo en el pasado. Detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Ahora, ¿cómo podría pasar este asunto de que en los Estados Unidos se implemente una ley dominical cuando la Constitución
claramente prohíbe tal acción. Tenemos que entender el estilo de gobierno de los Estados Unidos. El estilo de gobierno de los Estados Unidos es parecido al estilo de gobierno de Colombia y de otros países que son repúblicas. En Estados Unidos el gobierno tiene 3 ramas. La primera rama es la rama legislativa, y ustedes tienen eso también. La rama legislativa del gobierno redacta y aprueba las leyes. Está en segundo lugar el poder ejecutivo, que es básicamente el presidente. Hace cumplir las leyes a través de las personas con quienes él trabaja, lógicamente. Y luego está el poder judicial. El poder judicial es el poder, por lo menos en los Estados Unidos, que interpreta las leyes para determinar si las leyes son constitucionales o no. Particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la rama primordial del gobierno, de la parte judicial. Ahora, permítame decirles algo sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos se compone de 9 jueces. En el presente solamente hay 8, porque el juez Scalia murió a principios de este año o a fines del año pasado, y ahora tiene 8 jueces. Ahora, ustedes saben que los Estados Unidos se conoce como el país protestante, ¿verdad? ¿Saben cuántos jueces tiene la Corte Suprema que son protestantes? 0. La Corte Suprema, antes de la muerte del juez Scalia, tenía 6 jueces católicos y 3 judíos. Ni un solo protestante. Hoy en día tiene 5 católicos y tiene 3 judíos. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué interesa? Interesa mucho. Porque cualquier decisión de la Corte Suprema con la mayoría pasa. Un 5-4 significa, si ellos dicen que una ley es constitucional, aunque es inconstitucional, un voto de 5 contra 4 declara que la ley no es constitucional y viceversa. Ahora, la rama de gobierno más poderosa en los Estados Unidos es la rama judicial, particularmente la Corte Suprema. Y le voy a explicar por qué razón. El Congreso redacta una ley y alguien cuestiona la constitucionalidad de esa ley. Va a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema decide si esa ley es constitucional o no. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué tal si el Congreso, como sabemos que va a suceder, redacta una ley que impone la observancia del domingo y la Corte Suprema, compuesta de 5 católicos, y lo más probable es que Donald Trump va a nombrar a otro católico, porque esa es la tendencia hoy en día? ¿Qué sucedería si el Congreso redacta una ley de que todos tienen que observar el domingo y que prohíbe guardar el sábado? Y eso va a la Corte Suprema porque la Iglesia Adventista va a cuestionar eso, va a cuestionar la constitucionalidad de una acción como esa. Pero ¿qué tal si la Corte Suprema está compuesta de católicos romanos que son más leales a su iglesia que lo que son leales al gobierno de su nación? ¿Qué tal si esos jueces dicen que la ley es constitucional? Aunque claramente es inconstitucional, la ley va. Es decir, los Estados Unidos va a seguir diciendo, creemos en libertad civil y religiosa, pero al mismo tiempo va a hablar como un dragón, porque va a repudiar su constitución mientras que profesa mantener la constitución en alto. Si ustedes no creen que la Corte Suprema de los Estados Unidos es la entidad que tiene más poder en el país, posiblemente algunos de ustedes recuerden la elección del año 2000 en los Estados Unidos. Al Gore y George Bush. Fue la gente, votó, pero en el estado de la Florida no se supo quién había ganado, porque había problemas con las tarjetas, con los ponches en las tarjetas. Y por varios días, es más, semanas, por varias semanas, el Partido Demócrata y el Partido Republicano estaban apelando a cortes inferiores, luego cortes intermedias. Finalmente el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema no dijo, miren las tarjetas y cuenten de nuevo los votos. La Corte Suprema dijo,
El que ganó la elección fue George Bush. Y nadie pudo cuestionar eso. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos. Es el poder que tiene la Corte Suprema. Otra evidencia del poder que tiene la Corte Suprema es que el 26 de junio del año pasado, del año 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio entre homosexuales. Y en los Estados Unidos, esa ley es una ley que va. Y más el gobierno de los Estados Unidos le está quitando los derechos a las entidades que no están de acuerdo con esa ley que se impuso por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Está llegando al punto donde, por ejemplo, iglesias que no emplean ministros homosexuales o personal homosexual pueden sufrir represalias de parte del poder civil. A ese punto estamos llegando, que es una interferencia del poder civil en la iglesia. Ahora quiero leer algo que fue escrito por un individuo más. Juan Adams fue otro fundador de los Estados Unidos. En 1797, un año antes que el papado recibiera su herida mortal, el presidente Adams, era presidente de los Estados Unidos, firmó una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Y en este Tratado de Trípoli, voy a leer solamente una frase que está allí, que los que quieren unir la iglesia con el Estado no les gusta mucho esto. Dice allí esa ley: el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Y algunos, ¿qué? ¿Los Estados Unidos no está fundada sobre la religión cristiana? No puede estar fundada sobre la religión cristiana porque sería inconstitucional. Sería establecer una religión. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, los fundadores lo entendían muy bien. Juan Adams entendía, le dice, mire, decir que el Estados Unidos está fundado sobre la religión cristiana, ¿qué hace? Excluye a los judíos, excluye a los musulmanes, excluye todas las demás religiones y establece una religión por encima de todas las demás religiones. Así que la ley, que todavía es ley, nunca se ha eliminado, dice que el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana, porque el gobierno de los Estados Unidos debe gobernar solo en asuntos, ¿qué? Civiles. No está fundado en la religión cristiana. Ahora, lo interesante es que hoy en día los cristianos conservadores en los Estados Unidos protestan por esta ley, no les gusta, dicen, uy, ¿cómo que el país de los Estados Unidos no está fundado sobre la religión cristiana? No se dan cuenta de que eso sería inconstitucional. Lo interesante es que esta ley, en mayo de 1797, se envió al Senado de los Estados Unidos. Se leyó toda la ley en voz alta. Se le dio una copia a cada senador. Y cuando se tomó el voto para aprobar esta ley, 100% de los senadores votaron a favor de esta ley. Para ellos no había ningún problema con la idea de que los Estados Unidos no está fundada sobre la religión cristiana, porque ellos entendían que eso sería inconstitucional, establecer una religión. También esta ley fue enviada a los periódicos de Filadelfia y Nueva York, que eran las dos ciudades grandes en aquella época. Se publicó el tratado completo en los periódicos y no hubo ni un poquito de protesta de parte de los ciudadanos de los Estados Unidos de que esta ley, que cómo es posible decir que los Estados Unidos, el gobierno no está fundado sobre la religión cristiana. Quiero leerles ahora para terminar una cita del Conflicto de los Siglos. Elena White entendió esto. ¿Saben algo interesante? La hermana White nació solo 29 años después de la herida mortal. Vivió muy cerca de ese evento. Y ella escribió esto. Fíjense que ella entendía muy bien la idea de libertad civil y religiosa. Escribió en el Conflicto de los Siglos, página 494. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América. ¿Por qué huyeron acá? Fíjense lo que dice. En busca de asilo contra la opresión real. ¿Con qué reino tiene que ver eso? Con el civil, y la intolerancia sacerdotal. ¿Con qué reino?
la religión. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil, ese es el Estado, y religiosa, la Iglesia. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo. Ahora, algunos han interpretado mal algo que dice la hermana White, que cuando un gobierno republicano imponga la ley dominical, la gente dice, entonces Donald Trump es republicano. Viene la ley dominical. La gente sensacionaliza mismo, mucho. Mire, no, la hermana White no está diciendo que es el partido republicano. Está diciendo que cuando un país que es una república, no está hablando del partido, sino del estilo de gobierno. Es decir, dice nuevamente, además fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, que significa un estado sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y ahora escuchen lo que dice. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Qué es el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos? Libertad civil y religiosa. Separación de iglesia y Estado. Y la hermana White tiene otra cita donde ella dice que cuando los Estados Unidos, el gobierno civil, imponga el cambio en la ley que hizo el papado, Dios escribirá en los libros del cielo apostasía nacional y llevará a la ruina nacional. Porque habrá echado a un lado el secreto de su poder y su prosperidad. Lo que hace que los Estados Unidos sea la nación más grande de toda la historia. Y no entienda mal, Colombia es un maravilloso país. Yo amo a Colombia. Para mí está en un nivel de igualdad con los Estados Unidos. Yo disfruto cuando vengo acá. Pero lo que hace que los Estados Unidos sea la nación más grande en la historia son los principios sobre los cuales fue fundada esta nación. La gente hoy en día todavía quiere ir allá, buscando libertad, buscando seguridad, buscando una mejor vida. Y es mayormente por los principios que esta nación fue fundada sobre esos principios. Tristemente, la Biblia dice que esta nación va a ayudar a la primera bestia, al cuerno pequeño, a recuperar su poder. En Apocalipsis 13, nuevamente repito, dice que esta bestia que se levanta de la tierra, que es los Estados Unidos, con sus dos ideas, sus dos reinos, iglesia y Estado, libertad civil y religiosa, separados uno del otro, va a terminar hablando como un dragón, porque lo que va a hacer es ayudar a Roma a recuperar el poder. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer en presencia de la bestia. Todo lo que va a hacer es ejercer la autoridad de la primera bestia, mandar a adorar a la primera bestia, hacer una imagen de la primera bestia, mañana vamos a hablar de eso, y también imponer la marca de la bestia. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer para complacer a la primera bestia, para devolverle la espada y para soltarla del cautiverio bajo la cual ha estado este poder durante los últimos 218 años. La profecía indica claramente que esto es lo que va a pasar. Ahora vamos a repasar la cadena profética. ¿Cómo les parece la cadena? ¿Podemos saber dónde estamos ahora? ¿Podemos saber lo que va a pasar? Claro. Dios no nos deja en ignorancia. Nos da una cadena de eslabones.
Y podemos seguir la trayectoria de la profecía hasta la segunda venida de Jesús, sin interrupción, sin paréntesis. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en 10. El papado, usando el poder civil, arranca 3: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Finalmente, cuando el último cuerno es desarraigado en el 538, comienza su dominio de 1260 años. 1798, recibe una herida mortal con la espada y es echada en cautiverio. Al mismo tiempo, se está levantando otra nación que garantiza libertad civil y religiosa, los Estados Unidos de América. ¿Dónde estamos en la cadena? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es que esta nación va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. ¿Estamos cerca del final de la cadena? Muy cerca. Yo les voy a compartir mañana, Dios mediante, y el sábado, cosas extraordinarias que demuestran cómo los Estados Unidos se está acercando más y más al papado. Hechos tangibles. Hermanos y hermanas, invitar al Papa para ir a la Casa Blanca y dar un discurso ante el Congreso. Cada congresista está obligado a dar un juramento de que va a ser leal a la Constitución. Y aquí tenemos el representante de la Iglesia Romana que cree completamente, radicalmente diferente que lo que cree los Estados Unidos de América. Y está dando un discurso ante los congresistas, quienes deben imponer la Constitución como está escrita. Y luego reunirse con Obama y hablar sobre sus temas favoritos. Y luego su discurso en las Naciones Unidas, 193 líderes políticos del mundo dándole un aplauso rotundo cuando habló de sus temas favoritos. Ciertamente, yo podría también hablarles de lo que está pasando con los protestantes y los católicos en los Estados Unidos. Se están uniendo. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el Papa Francisco I fue a la ciudad de Malmö, en Suecia, a fines del mes de octubre, para comenzar el año de celebración de la Reforma Protestante. Y en su discurso dijo cuán maravillosa persona fue Martín Lutero. Y la iglesia luterana y la iglesia católica firmaron un acuerdo de que básicamente están en la misma página en lo que se trata las doctrinas y el mensaje de la iglesia. Donde comenzó la reforma, ahora la reforma está terminando. ¿Y saben por qué? Porque los protestantes han perdido el método correcto de interpretar las profecías. Yo pregunto, ¿a dónde están mirando los evangélicos y los carismáticos, los bautistas? ¿A dónde están buscando el cumplimiento de las profecías? Dice, no, va a haber una persona bien malévola que se va a levantar allá en Israel. Y lo que va a hacer es reconstruir el templo. Y va a poner una estatua bien grandota. Y va a mandar a todo el mundo a inclinarse ante esa estatua. Y le va a poner un tatuaje en la frente o en la mano derecha a todos sus seguidores. Y entonces van a venir los árabes contra los judíos. Y todo el mundo está mirando y buscando el cumplimiento de la profecía allá en Israel. Y mientras tanto, el poder de la profecía crece en Roma y en los Estados Unidos. Y nadie se da cuenta porque están mirando donde no es. Así trabaja el diablo. Tiene engañado a la mayoría del mundo cristiano. Pero cuando uno usa este método matemático de seguir la trayectoria profética, uno no tiene por qué fallar en su interpretación profética. Sabemos dónde estamos, de dónde vinimos y para dónde vamos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Gracias porque nos has mostrado el fin desde el principio. No tenemos por qué temer ni angustiarnos por lo que está pasando en el mundo, porque sabemos que tú estás sentado en el trono y todo está bajo tu control. Ayúdanos, Señor, a tener tu paz y tu gozo, a no preocuparnos y angustiarnos como la gente que no conoce.
Pero te ruego también, Señor, que nos uses para contarle estas cosas a otras personas. La razón, Señor, por la cual he desarrollado este temario es porque quiero que se prolifere por todas partes del mundo, que nuestra hermandad pueda tomar lo que hemos estudiado, estudiarlo y puedan compartirlo con la gente para que puedan también tener esa certeza. Oh Padre, gracias por habernos acompañado. Bendice a las visitas que nos acompañan. Ayúdalas a entender que no estoy, al hablar del papado y el protestantismo, no estoy hablando de ellos individualmente. Ellos te aman. Ellos te sirven lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Pero Padre, siembra la semilla de la verdad en su corazón para que puedan tomar la decisión de ponerse firmes de tu lado, cueste lo que cueste. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.